Mi novia me dejó por un hombre rico. 2 años después apareció llorando en mi puerta. Hace 4 años, pensé que estaba a punto de pedirle matrimonio a la mujer que amaba. En cambio, me dejó por un hombre mayor y millonario con un penthouse, autos de lujo y el tipo de vida que las redes sociales convencen a la gente de que necesita para ser feliz. En ese momento, pensé que perderla destruyó mi vida. Ahora entiendo que probablemente la salvó. Ahora tengo 31 años. En ese entonces llevaba casi 6 años con Claire. Nos conocimos en la universidad mientras trabajábamos medio tiempo en la misma librería, y durante años construimos nuestra vida juntos desde absolutamente nada. Apartamentos pequeños. Cenas baratas. Problemas económicos compartidos. El tipo de relación donde sobrevivir juntos se convierte en parte de la historia de amor. Al menos eso era lo que yo creía. Claire siempre soñó más en grande que yo. Quería lujo, estatus, viajes caros y restaurantes elegantes. Mientras tanto, yo era el tipo de persona perfectamente feliz quedándose en casa con comida para llevar y una película. Durante años logramos equilibrarnos de alguna manera. Luego consiguió un nuevo trabajo en marketing en el centro de la ciudad. Y lentamente, todo empezó a cambiar. De repente se obsesionó con el éxito, la imagen y el dinero. Comenzó a criticar constantemente pequeñas cosas sobre mí. Mi ropa. Mi salario. Mi auto. Mi ambición. Al principio parecía algo inofensivo. Luego se volvió constante. Nada de lo que hacía parecía suficiente para ella. Mientras tanto, yo estaba ahorrando dinero en secreto para comprar un anillo de compromiso. Sí. Esa parte todavía me duele admitirla. Y entonces apareció Daniel. 38 años. Banquero de inversiones. Penthouse de lujo. Sonrisa perfecta. Según Claire, él era solo un mentor del trabajo. Qué curioso que esos mentores siempre escriban mensajes después de medianoche. Una noche finalmente le pregunté directamente: ¿me estás engañando? Ella se mostró ofendida. Realmente ofendida. No puedo creer que siquiera preguntes eso. 3 semanas después terminó conmigo. Con calma. Como si 6 años juntos hubieran sido solo una etapa que ya había superado. Y menos de 2 meses después, se mudó al penthouse de Daniel. Ahí fue cuando mi vida se vino completamente abajo. Durante las primeras semanas después de la ruptura, honestamente funcionaba como un zombie. Seguía yendo al trabajo. Seguía respondiendo correos. Seguía fingiendo normalidad frente a los demás. Pero por dentro, estaba destruido. Todo me recordaba a Claire. Canciones. Cafeterías. Perfumes aleatorios en supermercados. Incluso cosas absurdas como ver sus snacks favoritos podían arruinarme el día entero. Y lo peor ni siquiera eran los celos. Era el rechazo. Esa sensación de que alguien miró tu amor, tu lealtad y todo tu esfuerzo, y decidió que aún así no era suficiente. Comencé a cuestionarme todo sobre mí. Quizás era aburrido. Quizás no tenía ambición. Quizás las mujeres solo aman a hombres capaces de ofrecer lujo y emoción constante. Esos pensamientos se vuelven venenosos cuando pasas demasiado tiempo solo con ellos. Y yo estaba muy solo. La mayoría de nuestros amigos en común lentamente comenzaron a acercarse más a Claire después de la ruptura. No porque me odiaran. La gente simplemente suele seguir a la persona más carismática después de una separación. Claire era sociable. Segura de sí misma. Hermosa. Mientras tanto, yo me había convertido en el tipo deprimido que siempre cancelaba planes. Una noche de viernes, unos 2 meses después de que se fuera, accidentalmente vi fotos de Claire y Daniel en redes sociales. Estaban en Italia. Sonriendo en un yate frente a la costa amalfitana como si fueran una publicidad de perfume. Recuerdo mirar esa foto sintiéndome físicamente enfermo. Porque mientras yo apenas sobrevivía emocionalmente, ella parecía más feliz que nunca. Esa noche me emborraché solo por primera vez en mi vida. Y no hablo de una borrachera social. Hablo del tipo peligroso. El tipo donde no intentas divertirte. Intentas dejar de existir por unas horas.
Alrededor de las 2 de la mañana terminé sentado en el piso de mi cocina mirando el anillo de compromiso que nunca llegué a darle. Sí, ya lo había comprado. Nadie lo sabía. Ni siquiera Claire. Y honestamente, mirar ese anillo me destruyó más que la ruptura misma. Porque de repente todo el futuro que imaginé desapareció al mismo tiempo. Matrimonio. Hijos. Envejecer juntos. Todo se fue. Esa noche terminé llamando a mi hermana mayor. Ni siquiera recuerdo exactamente qué dije. Probablemente solo silencio y llanto. A la mañana siguiente apareció en mi apartamento sin avisar. Entró, miró el desastre que era mi vida en ese momento y dijo: puedes derrumbarte un tiempo, pero no puedes vivir aquí para siempre. En ese momento odié escuchar eso. Porque el corazón roto te convence de que tu dolor será permanente. Pero tenía razón. Unos días después empecé terapia. Y antes de que Edith empiece a burlarse, no, la terapia no arregló mi vida mágicamente de un día para otro. De hecho, las primeras sesiones me hicieron sentir peor. Porque por primera vez alguien me obligó a enfrentar verdades incómodas sobre mí mismo. Una de ellas me golpeó especialmente fuerte. Había construido toda mi identidad alrededor de ser amado por Claire. Su aprobación definía mi valor personal. Y cuando se fue, no solo la perdí a ella. También perdí la versión de mí mismo que existía a través de ella. Esa realización me aterró. Así que lenta y dolorosamente empecé a reconstruir mi vida desde cero. Comencé a hacer ejercicio regularmente. No fue una transformación dramática de película. La verdad es que al principio solo caminaba por mi barrio escuchando podcasts tristes intentando no llorar. Pero esas caminatas eventualmente se convirtieron en trotes. Y los trotes en gimnasio. Poco a poco empecé a sentirme humano otra vez. También dejé de vivir como alguien esperando que la vida comenzara de nuevo. Aprendí a cocinar comidas reales. Volví a hablar con viejos amigos. Empecé a hacer pequeños viajes solo. Y algo inesperado ocurrió durante ese proceso. Comencé a disfrutar mi propia compañía. Eso me sorprendió muchísimo. Porque durante años creí que la soledad era el peor destino posible. Resulta que sentirte emocionalmente insuficiente junto a alguien duele mucho más. Aproximadamente 8 meses después de la ruptura recibí un ascenso inesperado en el trabajo. Nada glamoroso. Pero suficiente para mudarme finalmente a un apartamento mejor en el centro. Y honestamente, ese apartamento cambió algo dentro de mí psicológicamente. Porque por primera vez en años vivía en un lugar donde no existían recuerdos de Claire. No había fantasmas de nuestra relación en las paredes. No había recuerdos. Solo paz. Más o menos en esa época conocí a Maya. Y no, ella no fue una mujer mágica que curó instantáneamente mi corazón roto. La vida real no funciona así. Maya era independiente. Sarcástica a veces. Con mucha personalidad. Pero era emocionalmente honesta de una forma a la que ya no estaba acostumbrado. Nos conocimos durante una caminata organizada por amigos en común. Al principio apenas hablamos. Luego, durante un descanso, se sentó junto a mí, me pasó una botella de agua y preguntó casualmente: ¿quién te destruyó emocionalmente? Me reí tan fuerte que casi me ahogo. Porque aparentemente mi trauma ya era visible para desconocidos. Durante los meses siguientes Maya y yo comenzamos a acercarnos lentamente. Y la mayor diferencia era esta. Nunca sentí que tuviera que ganarme su cariño constantemente. No había actuación. No existía presión por volverme más rico, más interesante o más impresionante. A ella le gustaban las librerías. Los viajes por carretera. Las mañanas tranquilas tomando café. Cosas simples. Cosas que Claire eventualmente comenzó a llamar mediocres. Y honestamente, esa diferencia cambió completamente mi forma de entender el amor. Porque por primera vez entendí que la paz está infravalorada. La gente romantiza demasiado el caos. Las relaciones tóxicas. La pasión intensa. Los altibajos emocionales. Pero el amor real. El amor real se siente seguro. Entonces, casi 2 años después de que Claire me dejara, volvió.
O al menos lo intentó. Ocurrió un jueves por la noche alrededor de las 10. Escuché que tocaban la puerta y pensé que probablemente era un repartidor equivocado. Pero cuando abrí, mi cerebro literalmente se congeló. Claire estaba ahí llorando. Y por un segundo sentí que estaba viendo un fantasma. No porque se viera mal físicamente, sino porque emocionalmente parecía una persona completamente diferente. Agotada. Frágil. Perdida. La seguridad que antes irradiaba había desaparecido. Me preguntó en voz baja. ¿Podemos hablar? Contra mi buen juicio, la dejé entrar. Nos sentamos en silencio durante casi un minuto entero antes de que finalmente comenzara a hablar. Las cosas con Daniel habían terminado meses atrás. Y aparentemente la vida de lujo no era tan perfecta detrás de puertas cerradas. Según Claire, Daniel la engañaba constantemente. Controlaba todo. Criticaba su apariencia. La hacía sentir emocionalmente reemplazable. En un momento admitió en voz baja: pasé tanto tiempo persiguiendo la vida que creía querer que destruía a la persona que realmente me amaba. Escuchar eso fue extraño. Porque durante muchísimo tiempo imaginé exactamente ese momento. Fantaseaba con verla arrepentida. Pensé que eso sanaría algo dentro de mí. Pero sentado ahí viéndola llorar en mi sofá, no sentí victoria. Solo tristeza. Ni siquiera por mí. Por los dos. Porque a veces las personas destruyen relaciones reales persiguiendo fantasías que no comprenden hasta que es demasiado tarde. Luego hizo la pregunta que creo que ya sabía responder. ¿Crees que podríamos intentarlo otra vez? Recuerdo mirar alrededor de mi apartamento. La vida tranquila que reconstruí después de quedar emocionalmente destruido. Luego pensé en Maya. En la terapia. En mi crecimiento. En la versión de mí mismo que casi desapareció después de que Claire se fue. Y de repente la respuesta fue increíblemente clara. No. No con enojo. No con crueldad. Solo honestamente. Claire comenzó a llorar aún más fuerte. Se disculpó repetidamente. Dijo que había cometido un terrible error. Que era inmadura y estaba cegada por las apariencias. Y quizás estaba diciendo la verdad. Pero el corazón roto cambia a las personas para siempre. Algunas heridas sanan. Otras simplemente se convierten en parte de ti. Antes de irse me hizo una última pregunta. ¿Alguna vez dejaste de amarme? Esa pregunta se quedó en mi cabeza durante semanas. Porque la verdad es complicada. Creo que una parte de mí siempre amará la versión de Claire que yo pensaba que existía. Pero amar a alguien no significa automáticamente que pertenezca a tu futuro. A veces el amor se convierte en una lección en lugar de un destino. Después de que se fue me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Más tarde ese fin de semana Maya regresó de visitar a sus padres. Y apenas entró por la puerta notó que algo pasaba. Por un momento entré en pánico. Viejos miedos regresaron de golpe. Miedo a la honestidad. Miedo al conflicto. Miedo al abandono. Pero le conté todo. Cada detalle. Y en lugar de enojo o celos, simplemente me abrazó y dijo suavemente: gracias por decírmelo. Ese momento sanó algo profundo dentro de mí. Porque el amor sano se sentía completamente distinto al caos emocional que antes confundía con pasión. Un año después, Maya y yo nos comprometimos. No porque ella me salvara, sino porque con ella, el amor finalmente se sentía pacífico en lugar de agotador. Y honestamente, eso fue lo más importante que me enseñó el corazón roto. El amor real no te hace cuestionar constantemente tu valor. No te obliga a competir por afecto básico. No te hace sentir reemplazable. A veces perder a la persona que creías que era tu futuro es simplemente el primer paso para encontrar la vida que realmente estabas destinado a tener.